atrás. El disparo. El disparo, lo venimos relegando un poco, Sí. ¿no? Y este es el último episodio, Emma. No podemos esperar más, ya tenemos que hablar de esto. ¿Qué fue el momento que escuchaste? ¿Cómo lo sentiste? Es que ya, como dijimos en el primer episodio, desde que llegué aquí, que venía pensando en cómo contar este lugar tan especial, tan mágico, este Rupit que me estaba enamorando y yo no sabía por qué. Y de golpe este disparo ordena todo. Porque empezaron a aparecer todas las leyendas mágicas. Claro. Y el tema del uranio, ¿no? ¿Empezaste a creer en esas cosas o qué? No creo, ¿eh? Hombre, soy un poco incrédula. Sí, pero decías que tenías una alergia extraña. Ah, eso sí, es verdad, es verdad. Me empezó a aparecer como el miedito de, ¿no será que porque corro entre estas piedras de uranio me sale una alergia y tal? Sí, bueno, pero eso... Y también te has vuelto loca y has creado todo este podcast tan grande. Y este video podcast que comienza en este momento. Buenos días. Es verdad que no nos hemos presentado. Buenos días a todas y a todas. Buenas tardes. Buenas noches. O lo que sea en el momento que estés mirando este video podcast experimental que estamos haciendo para traducir nuestro podcast Un Disparo 2 al lenguaje audiovisual. Un experimento, porque se trata de un podcast narrativo de no ficción. Así que imagínate lo difícil que es eso. Y ahora vamos a seguir escuchando un poco el fragmento del podcast original y luego seguimos comentando. Vale. Ha habido varios ataques de lobos a ovejas. Parece ser que la gente de aquí del pueblo identificó los ataques con perros salvajes. Avisaron al seguro para que viniera el seguro a pagar. Los del seguro dijeron, uy, estas marcas no son de perro. Los del seguro, para no pagar, avisaron a guardas forestales dijeron, uy, estas mordeduras no son de perro. Pusieron cámaras, este tipo de cámaras que ponen por el bosque con cebo, y efectivamente han fotografiado al lobo. ¡Wow! Así que hasta lobos tenéis aquí en Rupit. Esta historia tiene hasta lobos, fíjate, la leyenda del lobo, Caperucita Roja y el lobo. ¿Sabes tú que yo ni sabía, no me había imaginado que podía tener una presencia tan fuerte en la realidad? Para mí era una figura mítica. Sí, totalmente de cuentos, ¿no? Incluso. Era el malo de la película, siempre es, eso sí. Estaba extinguido. Y por eso me da esa pena de que ahora hay gente tan enfadada con los lobos, porque han estado extinguidos y ahora quieren cargárselos. Yo entiendo. Sí, pero creo que es una figura necesaria en el... No, sin duda. Bueno, forma parte de la naturaleza y siempre estoy a favor de que las especies se conserven. Pero, sin embargo, voy a hacer la salvedad que una de las cosas que se modificaron a mí viviendo aquí en Rupit, una es esta. Me pasó que, de hecho, el día que empezó a correr en el pueblo la historia de que habían vuelto los lobos, yo primero pensé que era chiste. Yo salía a correr a la Plaza Mayor del pueblo, salgo, porque mi casa daba a la Plaza Mayor, salgo y estaban mis vecinas hablando de este tema, de que había aparecido el lobo, que había un montón de ovejas que habían sido muertas por el lobo. Y sabes que lo primero que me salió fue reírme, porque para mí... no reírme, sonrisa de satisfacción de cuento de niños, claro. ¿no? Y ellas que no es risa. Claro. Que ojo, que mira si te pasa algo en la montaña. Y yo no, que el lobo no me va a atacar a mí, va a salir corriendo. Me dice, sí, el lobo sí, pero los perros súper furiosos que van a poner los payés para defender su ganado, sí te van a atacar. Wow. Ya no va a ser igual para ti, así que no te rías tanto. Y entonces entendí, ¿sabes? Algo de eso entendí. Entendí que para ellas eso era un temor atávico, ¿sabes? Gente nacida, criada, de nuevo, no lo que pensábamos, que es el arraigo a la tierra. También es esto. Claro. La herencia de esos mitos, de esas leyendas que van transformando. Bueno, y que lo han vivido toda su vida. Es difícil que tú entiendas... Y que sus abuelos y sus tatarabuelos y sus tatarabuelos se han preocupado mucho de cuidar sus propios animales. Claro, porque si no se quedaban sin comida, ¿no? Y de sin la dinero. voracidad del lobo. De hecho, discutiendo con ellas, ¿sabes qué? Me han dicho, pero el lobo es muy agresivo, daña, hace mucho daño, las lastima, no es un animal que simplemente ataca y come. Y entonces, mientras veía ese énfasis de su relato para que yo entendiera lo que ellas pensaban,
de golpe entendí el mito, de golpe entendí Caperucita Roja y el lobo. Claro. Fue muy interesante. Y yo pensando estos días, porque fue el Día del Lobo y estaba en las redes y todo eso, y yo estuve pensando que a lo mejor se podrían hacer como donaciones del Estado a las familias que pierden crías de animales por culpa del lobo. Pero claro, lo que se está consiguiendo es que haya un odio hacia el lobo, pero el lobo tiene que estar en el ecosistema. En el ecosistema. Así totalmente. que yo creo que si pasa algo, que las familias no se queden desamparadas y que haya como una ayuda por parte del gobierno a estas familias. O que los seguros sepan, cubran este tipo de daños. Claro. Porque justamente esto es lo que estaba contando Julio. ¿Por qué estaban los guardias forestales el día que sucedió el disparo? Porque estaban chequeando que efectivamente lo que había matado a esas ovejas no habían sido perros salvajes, sino lobos. Claro. Y en ese caso el seguro no lo cubre. Ya. Por eso viene la Guardia Civil para testificar que efectivamente Ya. eran lobos y no perros salvajes. Pero es lo que me da rabia, que justamente tendría que cubrirlo también. Sí. O el seguro yo creo, o el Estado para proteger. Es un tema complejo. Sí, es en muy todo complejo, caso. es muy complejo. No es tan sencillo como decir, bueno, nada, hay que defender al lobo o hay que matarlo. Ya. ¿No? ¿Y tú conoces la historia de Pedro y el lobo? No. Y Pedro siempre llamaba, que viene el lobo, que viene el lobo. Ah, y la gente vale. se escondía, que viene el lobo, que viene el lobo. Y una vez llegó el lobo de verdad y nadie se escondió. Sí. O sea, no sé si hasta qué punto el hecho de que te digan tantas veces, cuidado con el lobo, y ves que no pasa nada, al final dices, va. Y entonces el día que dejas pasar, ese día puede que te ataque. En mi tierra le llamamos la historia del pastorcito mentiroso. Ah, Mira. tiene sentido. Sí, Claro. Aquí Pedro y el lobo. Exacto. Qué bueno. Bueno, seguimos entonces. Sí, basta de dispersión, ¿no? Sí, ¿Ya? ¿no? Que ya nos estamos yendo muy por las ramas. Continuemos, Vale. por favor, escuchando un fragmento más de la entrevista de Vilanova de Sau. Ya estamos Sí, en el ¿no? último capítulo. Hemos bajado hasta Vilanova de Sau. Sí. Estamos escuchando ya los A últimos... Jaume Orra, Muntadas, y a Ramoncilla. Y a Ramoncilla. La conversa que Julio también estaba allí. Están hablando, ¿sabes? ¿Acerca de qué? Acerca de nuevo, ¿no? Esta idea de por qué tanto se conoce esta historia en el resto de la comarca. A ver. Si escuchas la letra de esta canción conociendo lo previo de la lucha contra las minas de uranio, entonces lo puedes relacionar, que es lo que hemos hablado de que la gente cantamos esta canción sin saber cuál era el origen. Se refiere a la canción de Sí, Torna, Joan Serrallonga. Fàtima, en el fin de curso en Roda de Ter, en la escuela de Miquel Martí Pol de Roda de Ter, han cantado este año, este fin de curso. En Roda de Ter. El hijo de mi amiga que vive en Tellà, Maresma, lo canta en la escuela. Sí, mira, yo canto en un coral... Pero cantan en la escuela, pero no creo que les expliquen el sentido por esta canción. Jaume, ese es Jaume. Es que es muy él, ¿eh? Sí, es hermoso. Yo canto en una coral, son un cor d'homes, que somos todos hombres de 36 hombres de bastante edad ya, y la tenemos en el repertorio. Sí. La cantamos hace 2 meses en el País Vasco, fuimos de gira. Te venimos a cantar, aunque sea... Y yo súper cara dura pidiéndole todo el tiempo. Pero es que siempre te sales con la tuya. Mira, mira, mira. A la Cellera, des del Far al Matagalls, al Trabuc d'en Serrallonga, tornarà als Amagatalls, torna Serrallonga, que l'alzina ens cremaran, que ens arrencaran les pedres, que la terra ens robaran. Oye, canta bien, ¿eh? Sí, sí, Canta sí. bonito. Bueno, Es canta ver- en un coro. Es verdad que al cantar en un coro eso le da nivel, ¿eh? Da nivel. ¿Sigues con la poesía? Voy. El sol ha comenzado a bajar en el horizonte. El ventanal atrae la mirada en la inmensidad que desnuda. Escucho al Jaume Orra Muntadas, paleta de toda la vida, como él mismo dice de sí, alcalde por tercera vez de este pequeño pueblo amenazado. Puedo imaginarlo, hace 45 años, peleando por defender lo suyo, evitando a como dé lugar el avance de la compañía extranjera que pretendía destruir su tierra. Sé que David ha derrotado una vez más a Goliat, aquí, en Osona, y no ha sido Serrallonga, sino hombres con una gran convicción. Las ingleras están intactas. El sol saca destellos de la roca roja.
Estamos en deuda con estos señores, aunque ellos prefieran hacerse los olvidadizos cuando se trata de recordar los detalles de esa compulsa final, como decíamos, ¿no? Y sí que es verdad que estamos en deuda con ellos, ¿no? Porque lograron detener el avance de una multinacional, o sea, Chevron, que venía con sus planos, con su equipo, y parecía que unos payeses del pueblo con sus cosas no tuvieran la fuerza para justamente sacar una empresa que lo tenía todo a su favor en ese momento, ¿no? Bueno, también es cierto que lo han hecho con canciones, con reflexión, con encuentros en los que investigaban acerca de la contaminación, tal vez alguna de las primeras formas de conciencia ecológica que se venían dando, ¿no? Pero también es cierto, tenemos que pensar también que de alguna manera hubo algunas acciones menos santas, tal como nos enteramos a partir de que grabamos el episodio catalán. Sí, que fueron menos santas por no decir que eran ilegales, pero bueno, lo dejamos ahí en un limbo porque tampoco, y aparte todo esto está prescrito. Pasaron 45 años. Pero sí que es verdad que hay momentos en los que, bueno, el mismo Pep nos cuenta, si queremos lo oímos. Pep Comeras, claro. Oímos lo que cuenta él mismo, que nos contó en la entrevista. Que está en catalán, pero lo hemos doblado. Sí. Pero se entiende bien qué es lo que él exactamente... En sus palabras, no digamos más nada. Sí, no digamos más nada. El cop més fort, diguéssim, va ser... El mayor golpe fue en Villageons. Aparecieron estos, los de Chevron, con un par de coches y estaban recogiendo muestras y enseguida se avisó. Anàvem amb telèfons fixos encara, però va córrer... Íbamos con teléfonos fijos todavía, pero corrió como la pólvora y al cabo de un rato fuimos más de 100 allí en Villageons, en un descampado. Clar, aquests tècnics van quedar... Los técnicos quedaron acojonados. De No alguna manera que los han nosotros no presionado. hagamos nada mientras se iba charlando con ellos, exigiendo que nosotros no queremos que haga las prospecciones para qué tal. Y mientras ocurría esto, unos espabilados se metieron dentro del coche, cogió una carpeta llena de mapas, todo el trabajo que habían hecho, que era mucho. Era una carpeta grande. Esto lo cogieron y se fueron. Y les dijeron, ya podéis marchar, que aquí no vuelvan. ¿Pero sin violencia? No, nunca. Bueno, violencia no, pero... Intimidación, ¿no? Intimidación y robaron las carpetas, claro. ¿no? Que es súper interesante. Pero nadie sabía de dónde estaban esas carpetas, ¿te acuerdas? Habían desaparecido. Desaparecieron y luego se atrevió a decir uno, que ya lo escucharéis, que se atrevió a decir, pues yo creo que tengo una, del tamaño de una puerta. Bien, vamos a escuchar ahora esa otra parte que cuenta el mismísimo Ramón Sillá. Ah, sí, vamos. Claro. Cuando se retira ya la Chevron y la Junta, pues yo pienso que hay la sensación, que es lo que tú pides, ¿no? Pues un poco del objetivo cumplido, digamos, ¿no? Que es que no vengan a tocar las narices aquí y que esto lo hemos hecho unidos también, toda la sociedad, claro. Porque aquí sí que hubo pocas divisiones, o por lo menos no se escuchó ni una voz en contra de este movimiento, ¿eh? O sea, aquí había desde partidos políticos, supongo algunos por conveniencia, cada uno sabrá lo suyo, entidades, sindicatos, sociedad civil, fue detrás un movimiento de todo transversal. Movimiento que lo que aportó precisamente fue grandes estudios y gran pedagogía social, sobre todo del tema de la energía nuclear. Aquí se debatió temas de energía nuclear pues por la izquierda, por la derecha, por todos lados, ¿eh? Incluso en el año 81, parece que fue, el comité antiuranio de aquí de Osona hizo una conferencia europea sobre minas de uranio que se celebró en Alemania el junio de 81. O sea, fueron invitados como uno de los símbolos de la lucha antiuranio. Y también fueron a una conferencia europea el junio de 82. O sea que sí que aportó, digamos... pensamiento y conocimiento. Pensamiento y conocimiento, las dos cosas. Lo que pasa es que la mayoría de gente, pues a lo mejor no se Eso es interesante de pensarlo, ¿no? Muy Porque interesante. no solo fue esa gesta antiurani que estos vecinos lograron frenar, esta gente que se unió con diferentes herramientas, tanto sea desde la reflexión, ¿no? La verdad que es muy interesante. Y también el hecho de que
de que se juntaran tantos y que después se convirtieran en un ejemplo a seguir para otra gente de Europa, para otras luchas, ¿no? También desde este nivel no violento, pero sí opresivo, ¿no? Más que ahí estaban presionando, o sea, presión hubo, violencia no, digamos. Y nos ha quedado la canción, ¿no? Como muestra, que tal vez es la muestra más palpable, porque aunque muchos no sepan de qué va, sin embargo, todavía se sigue hablando, todavía se canta, todavía se invoca a Serrallonga. Sí, porque es que creemos que se ha convertido en un himno, ¿no? O sea, claro. Como no sabemos el origen, ahora sí que lo va a saber todo el mundo, porque en este podcast lo estamos diciendo que el origen viene del Joan Crosas, pero inicialmente pensábamos que era una historia de estas como el Sol Solet, que nadie sabe quién la cantaba, quién se la ha inventado ni nada. ¿La escuchamos, pues? Bien. ¿Va? Ens arrencaran les pedres, a la terra ens robaran. Torna, Serrallonga, que l'alzina es cremaran, que ens arrencaran les pedres, que a la terra ens robaran. Qué hermosa es, cómo me gusta esta canción. Aparte, engancha, ¿no? O sea, yo estoy todo el día ahora con la canción tararándola en mi cabeza. Te da fuerza, es la fuerza de Serrallonga. Hablando de eso, ¿sí? Para hablar de bandoleros, ¿qué es lo que nos falta hablar? Que eso era Serrallonga, un bandolero. Un bandolero. ¿Me dejas que volvamos a convocar a Julio? Estamos cerrando ya este video podcast, último episodio, 5º episodio. ¿Pero cómo lo hacemos? Como los Adams. Dale, do it. Y ahí viene, mira cómo llega. Rápidamente con su silla. Le hacemos un lugarcito aquí. Hago chas y aparezco a tu lado. Sí, total, ¿eh? Esto era una canción. Genial, muchas gracias, hombre. Hola, muchas gracias por volver aquí. Pero es que tú sabes que eres como el protagonista aquí. Me estás sorprendiendo con ellos, sí, gracias. Todo esto ha surgido a partir de tus relatos, hombre. Es verdad. De los relatos que hemos tenido tú y yo, así. Claro, conversaciones delante de la chimenea y delante de un plato y un vaso de vino. Que se han transformado en esto, mira tú. Exacto. Bien, en este momento te hemos llamado porque tú me has abierto los ojos respecto de la figura del bandolero. El bandolerismo para mí era como una leyenda lejanísima, algo que sucedía a lo lejos. No, aquí lo vivimos muy... No ahora, por supuesto, pero forma parte de la historia de Cataluña. Y bueno, de hecho, cuando hablamos de bandoleros, muchas veces lo asimilamos a delincuente. Y en origen no era así. En origen, el bandolero simplemente era el que pertenecía a uno de los bandos que estaban en liza en aquel momento. Es decir, normalmente dos bandos que se peleaban entre ellos. Claro, los malos para los unos eran los otros y los malos para los otros eran los unos. Pero no era un sinónimo de delincuente, sino era una definición de pertenencia a un grupo. No de un acto delictivo. Claro. Luego esto sí, efectivamente con el tiempo esta palabra se corrompió y ha pasado a ser un sinónimo de delincuente. Pero aquí lo tenemos desde tiempos inmemoriales. Aquí hubo unos enfrentamientos entre dos bandos, que eran los ñerros y los cadells, en la zona de la Cerdaña, en el Pirineo, que fue un poco el origen de toda esta cultura de dividirse siempre entre dos. Vale. Ha llegado hasta las dos Españas, la República, o sea, siempre ha habido dos en todo. Mundo dicotómico. Sí, total. Y bueno, de alguna manera parecía que los ñerros, que de origen viene del pueblo de Ñer, en la Cerdaña francesa, que entonces formaba parte de los condados catalanes, de Ñer, ñerros, ¿no? Y de Cadell, creo que era del apellido de una familia. Vale. La familia Cadell, creo que cogió del apellido, si no me equivoco. Y bueno, el enfrentamiento era pues que si la tierra esta es mía, que si el río este es tuyo, que si el rebaño, que si el castillo, que si peleando siempre por cosas, ¿no? Y esto se fue a medida que la Cataluña vieja iba creciendo sobre la Cataluña nueva, pues esto se fue extendiendo también por toda Cataluña, este concepto de los dos bandos, vale. en todo y para todo. Si bien yo creo que llegó un momento en que realmente la pertenencia a un bando a otro era más por nacimiento
o por habitabilidad, o sea, por vivir en un sitio de, o por haber nacido en una familia de, que no realmente por un Pero convencimiento. estos bandos lo que hacían era pelear entre sí, Sí, o... peleaban entre sí. ¿Por qué motivo? Por todo. Por todo, simplemente. Eso, pues, como hacemos ahora los del Barça, los del Español, los del Boca, con Ok, los del vale. River, con los de... ¿Por qué? Vale. Por todo. Pero O sea, tenía que ver con defensa de la tierra. Tenía que ver con en origen tenía que ver con la propiedad con los señores feudales, con la propiedad de la Vale. tierra, con la propiedad de los siervos, con la propiedad de los castillos, pero que eso luego ya fue más una lucha de privilegios Vale. y de prebendas Vale. que no de territorio. El territorio Claro. ya llegó un momento que... Fue mutando todo. Exacto. ¿Y el más famoso de ellos? Bueno, el más famoso sin duda es Serrallonga, pero Serrallonga tiene sus predecesores. Claro. Y uno de ellos, que fue del que, hasta donde yo sé, o hasta donde yo he leído, del que Serrallonga quería imitar, era Pere Rocaguinarda, era el Perot lo Lladre, que tiene su calle en Barcelona, la calle Perot lo mira, Lladre, ¿no? Sí. Que este hombre, además, creo que tiene el lujo de ser, si no me equivoco, el único personaje real que está citado como tal, como personaje real en el Quijote de Cervantes. Porque el Quijote se lo encuentra aquí en Barcelona. Exacto. En la segunda parte del Quijote, en el segundo libro del Quijote, cuando el Quijote viene a Cataluña, viene a Barcelona, se encuentra con Pere Rocaguinarda, aunque él le llama Roque Guinart. Ok. Él le llama Roque Guinart. Pero bueno, está inspirado, era es- tan famoso esto que hasta Exacto. Cervantes toma este Exacto, ejemplo. fue muy famoso, fue muy conocido. Llegó a liderar una partida de bandoleros muy grande. No te diré la cantidad porque creo que... Pero a mí me suenan unos 600 bandoleros, o sea que es una... Casi un ejército, Es un ¿no? ejército, exactamente. Hasta el punto de que llegaron a invadir Vic. Guau. En una de sus luchas con el obispo de Vic sobre prebendas, territorios y tal, llegaron a invadir Vic y llegaron a exigir al obispado pues ciertas ventajas que el obispo se vio obligado a concederles, ¿no? Y en cambio el otro, ¿no? El más famoso. Exacto, más famoso, que nos ha llegado más por la literatura, que es el Serrallonga, Joan Serra, que, bueno, este hombre, de alguna manera, debutó en el bandolerismo inspirándose. Él quería ser un nuevo Pere Rocaguinarda y no lo consiguió. O sea, él realmente no lideró una partida de partisanos a favor de y contra. No, él iba por su propio beneficio, por el beneficio de sus seguidores. ¿Y por qué ha pasado la fama? Bueno, porque la Renaixença y la literatura catalana del siglo XIX necesitábamos nuevos héroes para poder convertirnos en un pueblo. El pueblo necesita sus referentes, necesita sus héroes. Bueno, Para sentirnos más fuertes, sí, ¿no? entonces pues, uno de los que resurgió con la Renaixença, que por eso es la Renaixença, el Renacimiento, fue pues Serrallonga. Pero bueno, ya te digo, y aquí habrá quien si alguien escucha esto, que me va a crucificar, pero para mí era más sí era más un delincuente que no un bandolero. Claro que igual de todas maneras cuando Joan Crosas toma la figura de Serrallonga, la toma a partir del mito, de la leyenda, no de lo que él efectivamente ha sido. Sin embargo, Joan Crosas dijo una cosa, Exacto. que justamente dijo que llamamos a un lladre, que es a un ladrón, para combatir, que nos ayude a combatir a otros ladrones, ¿no? Entonces, que un poco... juega con esa contradicción. Con la idea de ladrón ya estaba un poco... Es posible. Sí, ya la conocía. También. Es posible. Te digo que bueno, y aquí en Rupit hay una Cal Sastre. Dicen que era donde venía, porque dicen que era muy presumido. Serrallonga también dice. Mira. La leyenda dice que era muy presumido y venía aquí a vestirse, que había un buen sastre. ¡Apa! Y venía aquí a vestirse. ¿Era con guapo? la ropa. Dicen que sí. Mira. Bueno, No, claro, es que la leyenda te la puedes construir claro, como quieras. O sea, a partir de ahí vas si hay construyendo. una leyenda de mí, por favor, contadme que era muy guapa y que era muy inteligente. ¿eh? Y tenía superpoderes y Hombre, sí, claro. Pero eso los tengo, ¿eh? Eso hay que tomarlo en la leyenda. Claro. Claro. La leyenda se hace tan grande como la gente quiere explicar y como quiere aceptar. Y Serrallonga es una leyenda. Y como leyenda ya no es discutible. O sea, ahora podemos analizarlo. Y Joan Crosas necesita llamar a esa leyenda para que la defienda de esos ladrones, ¿no es cierto? En la canción. Exacto, es un poco lo que hace, llamar al referente de la tierra. Porque así como realmente, probablemente es más referente de la tierra Serrallonga que no Pere Rocaguinarda.
Y luego hubo otros Y además suena después. más bonito en la canción. Sí, si tú ¿Te ahora tornas imaginas Roca cómo Guinarda, no, hubiera no sido queda raro, bien. ¿no? No queda bonito. Me gustaría pedirte, Sí, por favor. que vos ya sabías, por eso ya agarraste los... Nos ponemos los cascos, escuchamos la música y cantamos un poquito, porque ya estamos cerrando este video podcast. Y hay que Pero no cerrarlo solo como sino todos los todo, es el episodios. 5º episodio, así que Estamos- queremos cerrarlo por todo lo alto. Que cante yo es un riesgo. Cantamos cantamos los los tres. tres. Bueno, En me verdad, taparéis. y luego le pedimos a Tomás que ponga por debajo a Joan Crosas para que se escuche más él que O nosotros. por encima. Ahí vamos. Sube Ahí el volumen. vamos. El trabuc del Serrallonga tornarà als amagatalls. Torna, torna, Serrallonga, que les illes quemaran, que ens arrencaran les pedres, que la terra ens robaran. Torna, torna, Serrallonga, que les illes quemaran, que ens arrencaran les pedres, que la terra ens robaran. Y sigue ahí con ese ritmo, como dice Joan. Me encanta cuando dice eso. Qué emoción este hombre. Es que es un ritmo pum, pum, pum. Es pulso cardíaco. Total, Es total. tribal. Es tribal. Eso sí que lo comentaste. Es un himno, es un himno. Por eso se convirtió en un himno. Y ahora, para terminar este episodio, me gustaría hacerlo de forma muy poética con tu final. Con el final del podcast. Sí, pero porque es un final muy poético y muy, muy bonito. Gracias. Torna, torna, Serrallonga. Podrán pasar décadas. Mientras esté viva, cada vez que escuche esta canción, tornaré. Volveré a Rupit. Desde el mismo momento en el que dejé Buenos Aires, supe que no habría vuelta. No hay retorno posible. No tengo la fortuna de Julio, no tengo la menor idea de cuál será la tierra en la que elija morir. Es probable que la muerte me encuentre huyendo. Ese es el castigo del nómada. Ser el eterno errante. Sin embargo, no habrá aquí o más allá que me quiten este sonido de la riera que arrulla mis ideas mientras tipeo estas palabras. Vaya donde vaya, lo llevaré siempre conmigo. ¿Será esa la verdadera locura del uranio? Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme. Gracias. Gracias. Que ens faran ressons de guerra les parets de Taverter. Desde el Sal a la Celera, desde el Far al Matagas. El trabuc de Serrallonga tornaràs i matatalls. Torna, torna, Serrallonga, que